Mi novia me pidió que no revisara esa caja. Nunca pensé que una simple petición pudiera volverse el centro de mi vida. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el viento hacía bailar las hojas en el patio de mi apartamento y yo llegaba cansado del trabajo. Marta había preparado el café, como siempre, y había puesto una caja de cartón sobre la mesa del comedor. Era una caja cualquiera, sin nada que llamara la atención, un trozo de cinta adhesiva amarillenta y una etiqueta escrita a mano que decía no abrir. No la abras, por favor, me dijo Marta, sin volver la vista a la caja, con la voz un poco temblorosa. ¿Por qué? Le preguntó, aunque la curiosidad ya empezaba a picarme. Es mejor que no lo sepas. Confía en mí. Sus ojos buscaban los míos, pero había una sombra que no podía descifrar. Yo asentí, pero mientras me sentaba frente a la computadora, mi mente no dejaba de darle vueltas a la caja. Cada vez que pasaba frente a ella, una sensación extraña subía por mi espalda. No era solo la prohibición, algo en la forma en que la cinta estaba enrollada, como si alguien la hubiera puesto a propósito para que pareciera más seria. Los días pasaron y la caja se quedó allí, como un objeto silencioso que observaba cada movimiento nuestro. Marta empezaba a evitar mirarla, y cada vez que yo la veía, sentía una presión más fuerte. La curiosidad se volvió un ruido dentro de mí, una canción que no podía silenciar. Una noche, después de una discusión trivial sobre quién debía lavar los platos, Marta se fue a dormir temprano, cansada de mi constante insistencia. Yo, solo en la sala, encendí la luz y miré la caja bajo la lámpara. El silencio del apartamento era tan denso que se sentía como una especie de pared. Me dije a mí mismo que era una tontería, que probablemente era un regalo de cumpleaños pasado que ella había guardado para una sorpresa. Pero la etiqueta no abrir seguía allí, como un aviso que no podía pasar por alto. Me acerqué, respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, empiequé a desatar la cinta. El sonido del papel rasgándose resonó como un susurro en la habitación. Dentro, había una pequeña manta de terciopelo azul, cubierta de polvo, y encima, algo metálico que brillaba tenuemente bajo la luz. Un cajetín de madera, con una cerradura oxidada, pero extrañamente, la llave estaba dentro, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Sin dudarlo, saqué la llave y la inserté en la cerradura. El clic fue seco, y la tapa se abrió con un leve crujido. Dentro, había un cuaderno de tapas de cuero gastado, sin título, y una foto en blanco y negro. La foto mostraba a una mujer joven, de pelo rizado y sonrisa tímida, sentada en un banco bajo un árbol. El fondo estaba borroso, pero pude reconocer una parada de autobús, la señal decía calle 12. La mujer llevaba una bufanda roja, idéntica a la que Marta usaba a menudo. Al abrir el cuaderno, encontré páginas llenas de notas escritas a mano, con trazos temblorosos y fechas que se remontaban a más de 10 años. Cada entrada era una descripción de eventos que parecían cotidianos, pero había algo que empezaba a resonar en mi interior. La mujer del cuaderno hablaba del secreto, de el día que todo cambió, y de la caja que no debe abrirse. En una de las últimas páginas, la escritura se hacía más urgente y casi ilegible. Si lo encuentras, sabes que todo lo que hemos construido está en riesgo. No puedo seguir con esto. La caja contiene la verdad que nos destruye a ambos. Por favor, no lo leas. Mira la foto, recuerda quién eres. Si tú, que ahora me amas, la abres, el daño será irreversible. El corazón me latía como un tambor. Sentí que el aire se volvía más denso y que la habitación se cerraba. Entonces, surgió una idea y se mezcló con una oleada de miedo y de culpa. ¿Qué era esa verdad? ¿Por qué esa mujer, que no era Marta, había dejado esas palabras? Recogí la foto y la miré detenidamente. La mujer del banco era idéntica a Marta, pero con el cabello más corto y sin la cicatriz que ella tenía en la mejilla, una cicatriz que había obtenido en un accidente de coche cuando teníamos 17. Además, la fecha escrita en la esquina de la foto era 2004, 3 años antes de que nosotros nos conociéramos. Un ruido leve en la cocina me hizo volver la vista al cuartel del apartamento. La puerta del refrigerador estaba entreabierta. Tomé la iniciativa y, sin pensarlo, fui al pasillo, buscando alguna pista que pudiera explicar lo que estaba viendo. Al abrir el refrigerador, encontré un pedazo de papel doblado dentro de una bandeja. Era una carta, escrita con tinta negra, con la fecha de 2005. La letra era la misma que había en el cuaderno.
La carta decía: Marta. No puedo seguir mintiendo. Hay algo dentro de la caja que no pertenece a nuestro presente. Es una pieza de mi vida que dejé atrás, una historia que nunca debí dejar que descubrieras. Si esto llega a tus manos, entonces el tiempo ha girado y tú sabes ahora lo que es ser parte del secreto. PD, si decides abrirla, entenderás que los recuerdos pueden ser peligrosos. De repente, la luz del pasillo parpadeó y quedó bajo una sombra que parecía alargarse. Sentí una presencia detrás de mí, aunque no había nadie. El silencio era tan pesado que parecía aplastar mi pecho. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta que se desataba en mi mente. Marta entró en la cocina, con los ojos todavía medio cerrados por el sueño. Al verme con la caja abierta y los papeles en la mano, una expresión de pánico cruzó su rostro. ¿Qué haces?, gritó, con la voz quebrada. Yo, sin saber qué decir, le entregué la foto y el cuaderno. Sus manos temblaron al recibirlos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una cadena de sonidos empezó a resonar desde la caja, un crujido de madera, un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando a distancia. El sonido se volvió más claro, como una voz que apenas podía distinguir. «No lo abráis». Marta dio un paso atrás, como si el aire estuviese cortante. Se arrodilló frente a la caja, y con lágrimas que corrían por sus mejillas, empezó a leer en voz alta una de las páginas del cuaderno. Yo era una niña cuando descubrí la caja bajo el suelo de la vieja casa de mi abuela. Creí que era un juego, un tesoro. Dentro había un espejo roto que reflejaba algo más que mi rostro. Cada vez que lo miraba, veía una versión distinta de mí misma, una que había tomado decisiones distintas. Con el tiempo, el espejo se volvió una obsesión. Cuando mi madre murió, mi abuela me dio la caja para que la guardara. Me prometió que nunca la abriría, porque el espejo mostraba cosas que no debían saber. Marta quedó inmóvil, con la boca abierta. Yo la miré, sin comprender todavía la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces, la voz del cuaderno se volvió más fuerte, como si la propia caja quisiera ser escuchada. Al abrir la caja, el espejo se liberó. No es un espejo cualquiera, es una ventana a los recuerdos perdidos. Cada vez que alguien lo mira, absorbe una parte de la historia que el espejo contiene. Esa historia no pertenece a su tiempo. Es una carga que puede romper el presente. Marta dejó caer la foto al suelo y la recogió con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había una claridad que nunca antes había tenido. «Lo siento», susurró. «No quería que lo supieras, pero nunca debíamos haberlo mantenido escondido. Esa caja era parte de mi vida antes de que yo naciera. Mi madre la encontró cuando tenía 10 años y me prohibió abrirla. Yo, siendo una adolescente, la guardé en el armario de mi abuelo, y luego el traje a nuestra casa cuando me mudé con él. Pensé que era un juego, una curiosidad. Pero el espejo, el nunca espejo, se dejó mirar. Cada vez que alguien lo vio, una parte de su historia quedó atrapada dentro, como una sombra. Yo sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Todo lo que conoció sobre Marta, nuestra relación, nuestras vidas, se estaba revelando como una serie de capas ocultas. La caja no era solo una caja, era un portal a un pasado que había sido suprimido, una pieza de un rompecabezas que nunca habíamos imaginado. De repente, escuché el sonido de la puerta del edificio al abrirse. Era el guardia de seguridad, que venía a revisar los pasillos. La luz del pasillo entró en la sala, iluminando la caja y el cuaderno. En ese momento, comprendí que todo lo que habíamos guardado en secreto estaba a punto de salir a la luz. Marta tomó la caja y, con una determinación que nunca había visto en ella, la llevó hacia la ventana. Allí, bajo la luz del atardecer, la abrió de nuevo. Dentro, el espejo que el cuaderno describía estaba allí, una pieza de vidrio fragmentada, cubierta de polvo, pero reflejando una luz tenue. Cuando Marta lo miró, una expresión de horror recorrió su rostro. En el reflejo, no vio su propio rostro, sino una versión de ella misma, más joven, con la cicatriz de la mejilla sana, sonriendo bajo una lluvia de pétalos. «Mira», gritó. «Es mi abuela. Ella está aquí». Yo me acerqué, sorprendido, y vi a través del espejo una escena que parecía sacada de un sueño, una casa antigua,
con paredes cubiertas de enredaderas, una mujer mayor de cabellos plateados que me miraba con una mezcla de tristeza y alivio. La mujer levantó la mano, como si quisiera tocar el espejo, y desapareció. En ese instante, el espejo se quebró con un sonido cristalino. Pedazos de vidrio cayeron sobre la alfombra, y la luz se dispersó. La caja quedó vacía, como si nunca hubiera contenido nada. La historia que habíamos descubierto, sin embargo, quedó grabada en nuestras mentes. Marta se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una extraña paz. Lo que estaba guardando no era solo un objeto. Era una parte de mi familia, una carga que nunca debería cargar sola. Al abrirla, comprendí que todo lo que temía había sido una mentira que me contaba a mí misma. No era miedo a lo desconocido, sino a la verdad de mi propio linaje. Me senté al borde del sofá, con la cabeza pesada. Esa noche, el silencio volvió a llenar el apartamento, pero ya no era el mismo silencio que antes, era un silencio que llevaba una memoria, una historia que había sido revelada. La caja, ahora vacía, se había convertido en un símbolo, no de prohibición, sino de la libertad de aceptar lo que está oculto. En los días siguientes, Marta y yo hablamos mucho. Compartimos la información del cuaderno con su familia. Descubrimos que la caja había sido pasada de generación en generación, como una especie de talismán, pero también como una advertencia. Cada familiar que la había abierto había sufrido una pérdida o un cambio drástico. Al fin, la familia decidió quemar los restos del cuaderno y los fragmentos del espejo, como una forma de cerrar esa puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Yo también aprendí algo importante: a veces, el deseo de saber lo que está prohibido nos lleva a la verdad, pero esa verdad puede ser dolorosa. Sin embargo, la verdad también nos da la oportunidad de tomar decisiones diferentes, de liberarnos de aquello que nos pesa sin razón. Marta y yo seguimos juntos, pero ahora con una comprensión más profunda de lo que significa confiar. Yo ya no temía abrir la caja por el simple hecho de desobedecer, temía no haber sido honesto con ella. El día que ella me pidió que no la revisara, fue también el día en que ella me pidió que confiara en ella. Yo fallé al abrirla sin su permiso, pero esa acción me llevó a la verdad que necesitábamos. Ahora, cuando paso por la habitación donde estuvo la caja, el espacio está vacío, pero la sensación de que algo cambió persiste. A veces, mientras prepara el café, escucho el crujido lejano de la caja que ya no está, y recuerdo la foto en blanco y negro, la cara de mi novia cuando era niña, la cicatriz que ahora sé que no siempre existió, y el espejo que nunca debió ser mirado. Mira, la vida es una caja. Hay cosas que creemos que debemos esconder, y hay cosas que otros nos piden que no veamos. Pero al final, la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y cuando lo hace, nos permite decidir qué vamos a guardar y qué vamos a dejar ir. Así que, si alguna vez alguien te dice que no abras una caja, pregúntate, ¿qué temen? ¿Qué quieren proteger? Y, sobre todo, pregúntate si esa caja es realmente una caja, o si es la propia vida, con sus secretos y sus recuerdos. Porque a veces, abrirla es la única manera de entender quiénes somos realmente.